yo quiero compartir con ustedes una palabra que la titulé Cristo, nuestro modelo a seguir. Porque nosotros sabemos que todo se trata de Cristo. Cristo es nuestro modelo a seguir. Cristo es quien nos va a poder hacer cosas buenas. Dios en su gracia nos dio al Hijo para que Él fuese nuestro modelo a seguir. Quiero leer en 1 Corintios, dice Pablo, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Y quiero empezar con este versículo, porque nosotros, la Iglesia del Señor, muchas veces atravesamos por situaciones o circunstancias difíciles, porque en muchas ocasiones nosotros estamos buscando la forma de hacer las cosas para simplificar nuestra vida. Necesitamos muchas veces mostrar a otros lo que somos discípulos de Cristo. Sin embargo, muchas veces no imitamos al que es nuestro modelo a seguir. No podemos buscar un camino diferente. Tenemos un modelo y ese modelo es Cristo para la iglesia. Hace 2 semanas nuestro hermano César nos llevó una pequeña reflexión donde él hablaba sobre el peso falso. Y es tan importante buscar la forma de que cuando estemos en esa balanza de Dios podamos mostrar a nuestro Creador que poseemos el peso que Él esperaría de cada uno de nosotros como su iglesia. Y yo creo fielmente que el apóstol Pablo pudo hablar con tanta seguridad de esta forma, y no tanto hablarlo, se atrevió a escribirlo a los corintios con la seguridad de que él era así, imitaba a Cristo. Por eso procuraba que ellos lo imitaran a Él, porque de la forma como nosotros imitamos a Cristo, los demás nos pueden imitar a nosotros. Nuestro primer punto a compartir es: ser imitadores no se trata de una moda, sino de un estilo de vida. Nosotros podemos observar, hoy día hay muchos modelos aquí en la tierra que las personas imitan. Nosotros podemos ver que hoy día los hombres que están musculosos es un modelo que muchos están siguiendo. También vemos las modelos, mujeres, que tienen una forma muy bonita y tal, ¿verdad? Y hay muchas mujeres que siguen esos modelos también, pero no simplemente porque es un buen modelo, sino porque quieren verse como tal. Pero al verse como tal, no están viendo lo que realmente es. Podemos copiar las imperfecciones de las personas cuando tratamos de copiar los modelos del mundo. Cuando tratamos de copiar los modelos de las personas, podemos caer en la imitación de sus errores, copiar sus imperfecciones, copiar una parte equivocada de que nos lleva a eso. Nosotros debemos ser imitadores de Jesús. Ser imitadores de Jesús no es ser imitadores de una religión, porque sabemos que no estamos hablando de religión, puesto que el mismo Jesús, al predicar, al enseñar en la tierra, enseñaba sobre el reino de Dios. Sin embargo, atacaba a los religiosos. ¿Qué significa? Que no es una religión lo que nos enseña a nosotros a imitar la verdadera persona de Cristo. El Señor en una ocasión en Lucas 11:46 dice: pero Jesús dijo:
hay de ustedes también, hablando a los religiosos, doctores de la ley, que cargan sobre los demás cargas que nadie puede soportar. Y ustedes ni siquiera con un dedo se atreven a tocar. Esta versión Dios habla hoy, habla claro, enseña cómo es posible que el Señor los tuvo que confrontar cuando era la persona encargada de llevar al pueblo a la verdad, enseñarles sobre el rey, sobre el reino que había de venir. Para ser discípulo de Jesús es necesario escudriñar las Escrituras. Cada vez que nosotros recibimos una enseñanza, que somos discipulados, que escuchamos un mensaje, es importante indagar las Escrituras. El Señor dijo, Jesús dijo, ellas son las que dan testimonio de Él. Y allí aprendemos a conocer a Jesús para poder imitarlo. Para poder imitar a Jesús no es solamente lo que nosotros escuchamos y ya, sino escudriñar las Escrituras. Escudriñar, porque dice que ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. ¿Cómo conoceremos al Señor si las Escrituras no las escudriñamos para que den testimonio de aquel que es necesario que podamos creer e imitar? No podemos conformarnos. Gracias. No podemos conformarnos solo con lo que escuchamos, porque esto no nos hace aptos. Solamente escuchar no nos hace aptos para poder manifestar el reino de Cristo, ya que al escuchar solamente muchas veces nos dedicaríamos a repetir lo que escuchamos. Sin embargo, solo repetiríamos esto y no los que nos revela el Padre a través de su palabra. Juan 5:19 nos dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué significa esto? Que el Señor enseñaba cómo Él hacía lo que el Padre decía. Él imitaba al Padre en todas las cosas que hacía. De la misma forma que nosotros debemos imitar a Jesús, porque ese es el modelo. Lastimosamente y en muchas ocasiones, tal vez algunos han encontrado en una situación como esta, escuchando a una persona que está predicando un mensaje. A veces podemos ver cómo esta persona puede trazar la palabra con tanta pericia y citando mentalmente muchos versículos y afirmando la verdad del reino, la verdad, la palabra de Dios. Y qué bueno, eso es así. Pero como creyentes a veces nos sentimos avergonzados porque nosotros de pronto a veces, o en el momento puedo citar un versículo, puedo citar dos versículos, pero ¿saben qué? Yo he aprendido que el que tú puedas citar o alguien pueda citar 10, 20, 30 versículos en un mensaje, eso no dice mucho. ¿Por qué? Porque debo mostrar a Cristo, al Cristo que me habita. No es lo mucho que yo digo, sino lo mucho que yo muestro. Es la imagen de Dios, la imagen de Cristo a través de nosotros. Tal vez con palabras sencillas, pero con un comportamiento digno de un hijo de Dios. Nosotros podemos dar un mensaje mucho más que aquel que trajo 20 versículos de memoria. Estoy hablando de la memoria, porque hay mucha gente que memoriza la Escritura, a veces para acusar, a veces para enseñar, pero quiere a veces demostrar que sabe mucho. Pero no se trata de demostrar que sabe mucho, se trata de demostrar lo que tenemos dentro, a Cristo. Y yo traigo un ejemplo vivido
que algunos de ustedes también vivieron. Por ejemplo, cuando estábamos en el colegio, los que estudiaron bachiller en ciencia, en mi tiempo, nosotros teníamos que aprendernos lo que era la tabla periódica de los elementos. Ponme la tabla periódica. Esa es la de hoy. Yo creo que en el tiempo que yo estudié eran menos, yo no me acuerdo. Pero aquí dice que son esos. 118 son. 118 elementos. Y teníamos que estudiarlo y aprendérnoslo para poder hacer nuestro ejercicio y poder sacar buenas notas. Pero de todos esos elementos de la tabla periódica, yo creo que si acaso me sabré como 10, o tal vez me acuerdo de 10, más o menos. Me acuerdo muy bien del oxígeno, pastor, y me acuerdo del hidrógeno, y me acuerdo bien que combinados hacen el H2O, que es el agua. Me acuerdo de unos cuantos más. Pero me pregunto yo, ¿para qué me sirvió memorizarme todos esos elementos? Eso no es beneficioso para mí. Ni siquiera lo recuerdo, Daniel, y no me sirven para nada hoy día. No me sirven. Pero la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la que yo tengo que estudiar, esa es la que yo tengo que conocer, porque esa es la que me da instrucción para toda la vida, y esa no se me debe olvidar, porque allí está Cristo, en la palabra. Esa es la que me enseña a ser imitadora de Cristo, es la palabra de Dios, porque ella discierne lo que yo pienso, ella discierne lo que yo siento, ella discierne las coyunturas. ¿Y saben qué? El Señor decidió escribir sus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente. A Josué el Señor le dijo: medita de día y de noche el libro de esta ley, y teniéndola siempre en tus labios, si obras conforme a lo que se prescribe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. El Señor le decía a Josué, ¿por qué? Josué tenía una misión. Josué tenía que repartir las tierras, Josué tenía que ir a conquistar los territorios que el Señor le había dicho, le había entregado. Pero el Señor le decía: medite en ella de día y de noche. El Señor no le dijo a Josué que hiciera otra cosa, sino meditar. Piensa en la palabra. Y yo tengo un dicho y siempre lo sostengo: allí está todo. En la palabra de Dios está toda la respuesta, hermano, que usted necesita para todo lo que usted quiera hacer. Está en la palabra de Dios. Pero no lo vas a saber si no la escudriñas, si no la lees, si no la estudias. No vas a saber. Porque el Señor le dijo: y todo lo que hagas, todo lo que emprendas tendrá éxito. No solamente éxito material, sino éxito en la labor. Él iba a la guerra, él iba a pelear con reyes. Pero recordar la palabra de Dios era lo que le permitía a él saber que Dios iba con él. Por eso el Señor se cercioró de escribir esa palabra en nuestros corazones, porque tal vez si en un momento dado no tienes la Biblia, la palabra la tenemos adentro, y al tener la palabra adentro somos aptos para toda buena obra. Ahora está escrita en nuestros corazones. Ser modelo de Cristo como nuestro modelo era el deseo de Dios desde el inicio, porque
a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ese era el deseo de Dios, que Él fuera nuestro modelo, porque dijo, no, vamos a hacerlo, todavía no lo había formado, pero dijo, hagámoslo a nuestra imagen, porque Él quería que la imagen de Él fuera lo que nosotros pudiéramos reflejar y Él ser nuestro modelo hoy día. Siempre fue su deseo, y la manera de encontrarse con esa imagen que el Señor diseñó desde Génesis es siendo como Cristo. Porque si somos como Cristo, somos de acuerdo a la imagen que Dios pensó en Génesis 1:26. Porque sabemos que el plan de Dios no va a cambiar, su propósito es eterno. Dice Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y Él os recordará, dijo Jesús a sus discípulos, todas las cosas que yo os he dicho. Porque era necesario que para que nosotros pudiésemos imitar al Señor, imitar a Cristo, o que Cristo fuera nuestro modelo a seguir, era necesario que el Espíritu Santo nos pudiera recordar cuando nosotros estamos en una condición, en una situación, ¿qué es lo primero que nosotros pensamos? Señor, ayúdame. Señor, yo soy tu hija. Señor, tú eres a quien yo debo ir, porque por eso lo dijo Pedro en un momento, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Qué nosotros podemos hacer? Imagínense que esa gente que está atravesando por tantos problemas allá en la comarca y en Chinchipe, ellos están esperando la ayuda del gobierno, sí. Sin embargo, Dios permitió que tantas cosas pasaran, pero aún preservó la vida de muchos. Si quieres ser como Jesús, las mismas escrituras te harán ver que hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Porque Cristo como modelo es una imagen perfecta, pero nosotros como hombres somos distorsionados en muchas cosas. Pero siendo como Cristo cada día más, nosotros podemos ver el reflejo de Cristo a través de la vida de aquellos que permiten que Él sea su imagen. Tal vez alguno dirá en un momento, pero es que yo no puedo cambiar porque yo soy así, esa es mi identidad. También yo amo a Cristo, yo amo a Cristo, yo sé que Él me salvó, yo sé que Dios envió a su Hijo por mí, y yo no voy a ser hipócrita porque yo soy así. Pero eso no debe ser así. No se trata de eso. Dejas de ser tú, dejamos nosotros de ser todas aquellas cosas terrenales que poseemos y parecernos más a Jesús para poder mostrar la imagen. Y luego nosotros tenemos una identidad humana que el Señor nos dio, un carácter que debe ser formado cada día más por el Padre. Cada día más el Señor debe formar nuestra vida, pero nosotros siempre tenemos que ver el modelo, el que está en la Escritura. ¿Qué haría Cristo cuando alguien me roba? ¿Qué haría Cristo en el momento que alguien me ofende? ¿Qué haría Cristo, pastora? Y cuando usted pregunta qué haría Cristo, usted tiene la respuesta porque está dentro. Y cuando usted recibe la respuesta, usted sabe qué tiene que hacer. ¿Qué haría Cristo? Si quieres ser como Jesús, las mismas escrituras nos harán ver eso, que hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Jesús dijo en una ocasión, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niégate a las cosas terrenales. Dice el Señor, toma tu cruz y sígueme. Jesús tenía tanto conocimiento del corazón del hombre que en muchas ocasiones, hermano, nosotros tenemos un espíritu que el Señor nos dio que es perfecto, pero nosotros estamos siendo formados cada día por el Espíritu Santo, conformados
lo que a Dios le agrada. Primero no es tomar la cruz. El Señor dijo, primero no es tomar la cruz, primero es negarte a ti mismo. Porque muchos toman la cruz primero. Y cuando algo pasa dicen, me bajo de la cruz. Porque no se han negado a sí mismo. Porque cuando te niegas a ti mismo y tomas la cruz, ya no eres tú, es Cristo. Porque esa cruz es la que te lleva a hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios dice. Dice Mateo 26, 73. Un poco después, acercándose, está la historia que conocemos de Pedro. Los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu manera de hablar te descubre verdaderamente su manera de hablar. ¿Cómo hablaba? Yo no sé cómo hablaba Pedro cuando era pescador de peces, no de hombre, pero el Señor lo formó de tal manera que la forma de hablar le cambió, y estoy segura que le cambió toda su forma de ser. Ellos le dijeron, tú eres de ellos, porque tú hablas como ellos. ¿Y saben qué hizo Pedro? Dice la palabra en el versículo que sigue, que él empezó a maldecir, porque él quería zafarse de lo que él en realidad era. Entonces tenemos que ser de una sola pieza, que si somos de Cristo, pero si no somos de Cristo, ok, no importa, pero si somos de Cristo no podemos empezar a complacer a los demás. Dice que Pedro empezó a maldecir, o sea, ya dejó de hablar como ellos y empezó a hablar como otros, como lo que no eran. Es peligroso. Es muy peligroso, hermano, porque realmente yo puedo estar hablando y estar diciéndole todas estas cosas, pero ¿saben por qué se las digo? Porque yo lo creo fielmente. Y yo le he dicho a la pastora sabe, yo le he dicho, cuando yo llevo un mensaje es porque lo viví, o porque sé que lo voy a vivir, porque si lo digo hoy, me va a pasar, porque la palabra que tú predicas te va a confrontar. Ser Cristo nuestro modelo nos hace a nosotros que cuando vamos a hacerlo, eso nos va a confrontar. Toda palabra que sale de nuestra boca, Nora. Por eso no podemos hablar ligeramente de Cristo, porque la palabra nos confronta. Si no me pasa hoy, me pasa mañana. Señor, guárdame de que sea duro, pero realmente, hermano, el hablar la palabra de Dios va a confrontar tu vida. Por eso tenemos que hablar con conocimiento de causa, saber que cuando ese momento llegue, tú te vas a parar firme, porque esa palabra es la que te va a sostener en todo momento en el cual tú tienes que atravesar. Pedro empezó a hablar como ellos, pero no por eso significa que el Señor lo descalificó, porque sabemos toda la historia cuando el Señor resucitó. La palabra de Dios es para nuestra vida todo. La palabra de Dios es la que nos enseña todas las cosas. No se trata de que la palabra de Dios nos enseñe la religión, porque mucha gente habla mucho de la religión, y la religión simplemente te encapsula en un estatus donde no puede hacer esto porque después me van a ver, o no puede hacer aquello porque van a hablar. No se trata de eso, porque en Cristo somos libres. El Señor dijo, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. La religión te encapsula donde ella quiere que estés y no te da la libertad de poder hablar lo que realmente es. Hay una historia sobre la palabra de Dios que mantuvo, que todos nosotros conocemos bien, que es una palabra que mantuvo un hombre firme, lo mantuvo creyendo, como muchos de la Biblia, y con muchos aquí también, porque yo sé que hay gente aquí que ha recibido una palabra que lo ha posicionado y ha visto el favor de Dios. Aunque la palabra de Dios pueda pasar muchos años, sabemos que la palabra de Dios tiene vigencia en la eternidad.
ella no puede dejar de decirse. Números 24:14, hablando un poquito de Caleb. Pero mi siervo Caleb, y empiezo por porque para tener una secuencia. Pero a mi siervo Caleb dijo Dios, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré, dijo el Señor, en la tierra donde él entró, y su descendencia la tendrán por posesión. En el 30 dice, vosotros a la verdad no entraréis. El Señor le estaba hablando a los demás, a los que trajeron mala noticia. No entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. En número 34, 2 versículos 16 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, el 19, y estos son los nombres de los varones de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el Señor empezó a hablar sobre la repartición de tierra, cuando el Señor empezó a dar instrucciones a Moisés, fue el primer hombre que Dios mencionó, a Caleb, para que recibiera la tierra prometida. Pero ¿qué sucedió? Pasaron 45 años donde Caleb peleaba por sus hermanos para que conquistaran sus tierras. Pero cuando llegó el momento, la palabra que lo sostuvo, lo que Dios le dijo a Moisés, una palabra dada a Dios a Moisés después de 45 años. Si este hombre, Caleb, con una palabra que Dios dio, que ni siquiera se lo dijo directo a él, se lo dijo al hombre de Dios, a Moisés, le dijo que esa tierra le iba a dar a Caleb y a su descendencia, no desfalleció. En 45 años él se mantuvo ahí, peleando con sus hermanos, ayudando a sus hermanos, haciendo lo que tenía que hacer, pero por 45 años esa palabra lo mantuvo. Por eso digo, la palabra de Dios es la que nos mantiene siempre firme, creyendo, haciendo la voluntad de Dios, creyéndole a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios no va a mentir, Dios no va a cambiar lo que ya declaró. Esa palabra le dio fuerzas para poder seguir expectante, esperando. En su mente yo me imagino que decía, porque él sabía que iban a pasar 40 años en el desierto. Él sabía, porque Dios lo dijo. Dios le dijo, los 40 días que estuvieron caminando, por eso van a estar 40 años en el desierto. Y usted cree, uno se desanima y dice, 40 años, yo creo que nunca voy a recibir esa tierra. Pero la palabra de Dios quedó adentro de él. ¿Cuánto más nosotros, que la palabra de Dios está viva dentro? Él la escuchó, pero la palabra hoy está viva dentro de nosotros. Es por eso, Iván, como hablábamos, los jóvenes tienen que soñar, tienen que planificar, tienen que escribir. ¿Cuánto tiempo de pronto Caleb en esos 40 años planificó lo que va a hacer? Cuando llegue mi momento, cuando reciba mi tierra, voy a hacer. Y sus planes hoy día, en las escrituras, como le dije, están todo lo que se necesita. Los jóvenes tienen que soñar. Nosotros vivimos, y yo lo puedo decir porque uno trata con tanta gente, y no estoy hablando de nuestros jóvenes, pero hay mucha gente que no sueña, que no tiene ilusión, que simplemente se acomoda con lo del día a día. Muchos jóvenes, y hablo de los jóvenes porque los jóvenes son el futuro, y no sueñan, no hacen nada, se sienten cómodos, están pasando muchas cosas, pero la palabra de Dios tiene vigencia. Y le voy a decir a mí, y una vez lo conversaba con Yariela, y yo le dije, yo nunca tuve sueños. Pastora, yo fui niña
porque hoy yo sueño más que muchos. Hoy yo sueño, hermano, yo he logrado muchas cosas y he perdido muchas cosas, pero he logrado mucho porque yo aprendí a soñar cuando aprendí a conocer a Dios, cuando la palabra se me reveló, yo aprendí a soñar. Y aunque tenga 100, Dios me permite llegar a 100, seguiré soñando porque la palabra seguirá estando. La palabra no va a pasar, siempre estará. Así que el que tiene hijos, enséñele, dígale que puede soñar. Dígale que Dios es poderoso para hacer cosas, que los sueños se pueden cumplir en Él, porque fuera de Él se pueden cumplir muchas cosas, pero en Él se pueden cumplir muchas cosas. A mí la palabra me enseñó. Cuando supe cuál era mi identidad, pastora, yo empecé a soñar y empecé a hacer cosas. ¿Sí o no, Nora? Tú también. Y no paro. Porque mientras esté viva, sigo soñando. Porque mis sueños, Dios los conoce. Y si me lo da bien, y si no me lo da también, Él sabe. Dios manda. Jóvenes, aprendan a soñar. Y atrévanse a dar pasos firmes. Porque hoy ustedes tienen que les habla en su casa, en la congregación. Les enseña. Ahí está mi esposo también. Una palabra lo quitó, lo sacó de su zona de comodidad y dijo, Ena, cuando llegamos de la iglesia un día me dijo, Ena, voy a estudiar. Aunque ya no había estudiado en la universidad. Pero dijo, voy a estudiar. Voy a meterme en una ingeniería, lo necesito para crecer en el trabajo. Pero fue por la palabra, hermano. No fue porque nadie le dijo, la palabra de Dios lo hizo entender que estaba en una zona cómoda y tenía que salir de ahí, porque Dios no desacomoda. En estos días, de la pandemia, el mismo Dios, yo lo creo, les ha enseñado a muchos lo que son capaces de hacer, y muchos lo han hecho. 7 meses en casa, muchos. Pero Dios te quiere enseñar que puede ser que lo que tenías antes de esto ya cumplió su tiempo. Ya cumplió su tiempo. Es necesario entrar en lo nuevo de Dios. Y no nuevo porque Dios va a inventar algo hoy, no. Sino nuevo para ti, porque para Dios ya es. Que seas como Cristo cada día. Y eso hará que las cosas se puedan enfilar a tu favor. Siempre y cuando Cristo sea el modelo. Siempre y cuando Cristo sea el modelo, las cosas se van a enfilar a tu favor. No esperes que te traigan. No podemos estar sentados esperando que te traigan. Ve y busca, ve y gestiona, ve y haz, estudia. Y le decía a Iván, ¿qué oportunidades de hoy virtual no tienes que viajar? Puedes coger cursos en el extranjero, no tienes que viajar. Pero qué bueno saber ver la oportunidad, porque Dios propició esto. ¿Por qué? Porque solo Él sabe y Él manda. Él manda. No menosprecies las cosas pequeñas. ¿Recuerdan que me lo dije? No menosprecies las cosas pequeñas. Hay muchos que menosprecian porque ¿qué no me va a servir? Ay, me voy a hacer con eso. Eso no es para mí. Me dan un trabajo de salario mínimo, no, porque yo estudié y esto no es para mí. No menosprecies las cosas pequeñas. Ahí empieza Dios a trabajar en las cosas pequeñas. Ahí empieza Dios a moverse cuando ve que eso que tú has creído de allí te va a impulsar a ganar $7,000. Pero empieza de abajo, empieza valorando lo poco que tienes, empieza viendo lo poquito que Dios puso en tu mano y de allí verás Dios multiplicando. Y cuando tú lo creas, Dios lo hace, porque mientras no creas, no recibes nada, porque Dios es Dios. Dios todas las cosas las tiene bajo su control, bajo su cuidado. ¿Para quién? Para nosotros, para su iglesia, para sus hijos.
Hay que dar pasos de fe. Hay que dejar de ser religioso. Hay que quitar la mente religiosa que todavía muchos tienen, porque no ven las oportunidades que Dios me está entregando. Hay que tener una mirada. Hay que ver, como decía la pastora inicialmente, con el lente de Dios. Con el lente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te quiere poner sus lentes para que veas lo que Él hizo, para que veas tu destino. Porque muchas veces no vemos el destino, pero sí conocemos, sabemos cuál es nuestro destino. Pero mientras tanto hay que tener los lentes de Dios para poder ver lo que ya Dios hizo. A veces uno quisiera como sacarlo y ponerlo en la mente de alguien, porque cuando tú lo experimentas, tú puedes verlo, hermanos. No podemos ser hijos de Dios, seguidores de Cristo, y no pasa nada en nuestra vida, no. Yariela, no, tienen que pasar cosas en tu vida, pero cosas que Dios está haciendo. No te cuesta buscar lo que Dios está haciendo, porque Dios tiene planes de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Porque los planes de Dios son perfectos, pero somos pasivos, somos muy pasivos. Y por eso la palabra dice que los valientes arrebatan el reino. También dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y no es que no seamos sagaces, porque la sagacidad es algo que se aprende. Hay que ser sagaces, no para lo malo, sagaces, haciendo cosas, gestionando cosas. Pero ellos ven la oportunidad y la toman. Pero nosotros vemos la oportunidad y decimos, eso no es para mí. ¿Cómo que no es para ti? Si Dios te la enseñó, esa es para ti, tómala. Toma la oportunidad. Porque Dios te la mostró para que tú puedas realizar todas aquellas cosas. Dios nos ha guardado, hermanos. En este tiempo Dios nos ha guardado. El Señor nos ha cuidado. Si alguno le dio COVID y está aquí, se lo quitó. Porque Dios te guardó, te preservó y te va a seguir preservando. Porque el propósito de Dios tiene que cumplir. No es opcional. No es opcional que las cosas no se van a hallar. Se van a dar. A lo mejor se den 45 años después. Pero este no es el tiempo de Dios de los 45. Este es el tiempo de Dios de ya. Porque ya Dios lo hizo todo. Lo hizo ayer. Lo hizo en la eternidad. Para que hoy nosotros lo podamos disfrutar. Porque Dios todo lo hizo. Dios no va a hacer nada. No podemos orar en el Señor para que tú hagas. Dios no va a hacer. Ya Dios hizo todo. Ya el Apocalipsis está escrito. Ya no va a escribir ningún otro libro. Ya Dios escribió todo en su palabra. Para nosotros. Para el que escudriña y sobre todo para el que cree. Tal vez dirán algunos, a mí Dios no me ha dicho nada. Porque hay gente que dice así, a mí Dios no me ha dicho nada. Pues esa es una mentira. Porque Él te ha dicho muchas cosas. Dios te ha dicho muchas cosas. Pero tal vez has estado entretenido pensando en tus problemas, en tus limitaciones y en lo que no he logrado hacer en 15 o 10 o en este trabajo que llevo 10, 20, 15 años y no he logrado. Pero ya Dios te dijo, pero tú no te atreves porque tú eres cobarde. Una mentira. No importa porque empezó de la nada, perdió todo y Dios no fue Job, fue Dios que le restituyó. No podemos decir a mí Dios no me ha dicho nada. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras y nosotros recibimos muchas palabras en esta casa. Aquí yo aprendí a soñar, ya le dije, aquí yo aprendí a hacer cosas. ¿Por qué? Porque la palabra me despertó y me enseñó quién yo soy. Y por eso le sirvo a Dios y le creo. Empieza, ya voy a terminar esto rápido. Empieza a ser más como el modelo a seguir, a
haciendo lo que Él hace. Sé menos religioso y más creyente. Cree que Dios es real, que Dios está vivo. Es difícil para algunos creer que Dios está vivo. Dios es real. Sírvele a Dios con tu vida. No le sirvas porque bueno me toca, no. Sírvele a Dios con tu vida, porque nuestra vida es de Él, no es nuestra. Sírvele a Dios con tu vida y sobre todo, ama a Dios sobre todas las cosas, porque ese es el único y gran mandamiento. Ama a Dios sobre todas las cosas y no hagas nada esperando recibir a cambio. ¿Por qué? Porque aún lo que tienes no es tuyo, es de Él. Entonces todo lo que tenemos es de Dios. Por eso hay que ponerlo al servicio de Dios. Por eso es que debemos dar sin esperar recibir nada, porque cuando uno da algo, yo siempre he dicho, Dios a veces, perdóname Señor, a veces yo digo, Dios está como en piloto automático, porque cuando tú haces cosas, Dios retribuye. A veces Dios retribuye y tú dices, wow, pastora, es un orden, es una ley. En la ley de la siembra y la cosecha, hermano, no pienses que lo que tú tienes, poco, mucho, es tuyo. No, siémbralo. Jesús sembró su vida y ser imitadores de Jesús es eso. Siembra lo que tienes, da lo que tienes, no todo, no te quedes sin nada, pero cree fielmente que todo lo que tú tienes es de Dios. Todo es de Dios, todo es de Dios. Nosotros somos de Dios, por eso le damos nuestra vida. Pero lo que Dios te da, aprende a servirle a Dios con eso, con lo que Dios te da, con el talento. ¡Qué bueno! Nosotros tenemos muchos jóvenes aquí que van a ser un profesionales y que ya son muchos tremendos para el servicio de la obra de Dios también. No solamente para lo que ellos pueden, sí, eso es importante, porque eso es para poder vivir, pero ponerlo al servicio de Dios, porque es Dios que te lo dio. En ocasiones, y en muchas ocasiones, hermanos, nos podemos caer, nos vamos a caer, vamos a fracasar, entre comillas, pero siempre te puedes levantar. Pero también sufriremos pérdida de todas las clases, pero nunca el Señor nos va a dejar desamparados, nunca. ¿Saben por qué? Porque Dios es fiel, porque la fidelidad de Dios es para siempre, porque Dios no está esperando que nosotros pensemos o hagamos, ya Dios se adelantó. Pero es necesario, es urgente que podamos querer imitar a Cristo en todo, en nuestra vida, más que todo. ¿Para qué? Para que la gente que no conoce al Señor pueda ver a Cristo salir de ti, pueda ver a Cristo ser presentado, y no tanto predicándole, sino viendo tu vida, cómo te maneja, cómo te conduce. Hay confianza, eres confiable, no dices mentira, no eres arrogante, no hay envidia. ¿Por qué? Porque Cristo vive, y como Cristo vive en mí, no va a salir otra cosa. Claro, humanamente a veces tenemos cosas, porque yo no soy la perfecta, yo tengo muchas cosas malas, muchas, unas cuantas, muchas no, pero ¿saben? Unas cuantas. Miren, en mi trabajo yo tengo mis dos hijas trabajando conmigo, la grande, y me llevé a Barbarita porque ella tiene que aprender cómo se trabaja y cómo se gana su mamá el dólar. Y ella ve tantas cosas que yo hago, ella me dice, ella ve cómo hay gente que me ha abusado en el trabajo, me ha abusado. Ella dice, no, porque tú eres muy buena. Yo le dije, yo no soy buena, bueno es Dios. Lo que pasa es que Dios, la palabra dice que Dios creó Dios, ¿cómo que dice la expresión? Creó las buenas obras para que anduviésemos en ella. Entonces, las cosas buenas que yo puedo hacer, no las hago yo, sino que ella
levanto y voy de nuevo. Porque yo sé que Dios va conmigo. Yo sé que Dios me sustenta. Pero si yo me pongo a decir testimonio, no termino de lo bueno que Dios es. Y no porque yo sea su hija preferida. ¿Quién sabe? Hay muchos, él no tiene preferido, pero hay muchos que de pronto hacen cosas mayores que yo. Pero creerle a Dios significa que tú sabes y tú sabes que Él cumple su palabra a pesar de lo que sea, pastora, a pesar de la enfermedad. El lunes me di una caída en la escalera en el trabajo. Me caí, yo pensé decir, pastora, yo no voy a... Y Dios me dio su mano porque me podía partir las dos piernas. Y me paré y no había nadie que me ayudara. Yo decía, Dios, ¿cómo me paro? Y llamaba a mis hijas y ninguna me escuchaba. No, ese día la Marita me fue. Y yo, ¿cómo sufrí? Yo me paré, y seguí bajando la escalera porque no podía subir porque me estaban esperando abajo. Y cuando salí dos escaleras, una después de descanso, pero la otra. Y cuando llegué abajo y abrí la puerta y me recosté en el carro, yo sentía como que tenía las piernas partidas. Pero yo decía, yo no me voy a quedar así porque si yo me quedo ahí, yo no voy a poder parar, así que yo me tengo que parar. Y yo me paré y yo caminé y me dice un señor que me llevaba unos cacaos. Si hubiese yo quedado unos cacaos, yo lo bajo, pero me dijo, apúrate que tengo una cosa para ti. Y ahí Dios me dio su mano. Dios me dio su mano porque yo me quería destrampar la vida de verdad. Los pies todavía me duelen, pero yo dije no. Yo no me quedo en el piso. Y si físicamente no me quedo en el piso, en el servicio del Señor menos. Porque ahí, aunque que Dios me guarde, pero ahí, en el servicio a Dios, es donde usted va a ver a Dios obrando a su favor. Pero cuando le crees a Dios, cuando eres que Cristo sea tu modelo, cuando crees que Él gobierna, cuando crees que Cristo vive y te habita, y cuando veas a Dios obrar a pesar de las cosas pequeñas. No siempre hay abundancia, a veces hay escasez, pero aún en la escasez Él está ahí. Aún en la escasez, en la enfermedad, ahí está Dios. El martes orábamos y cuando los pastores dijo peticiones, yo dije, vamos a pedir por mi suegro porque estaba un poquito mal y el miércoles se murió. Pero Dios sabe, nos toca perder, pero ahí está Dios y el consuelo y la sabiduría de Dios está allí. Pero cuando Cristo es tu modelo, cuando invitamos a Cristo, cuando somos más como Él, cuando tomamos la cruz pero nos negamos a nosotros mismos, cuando mantenemos la palabra confiando siempre Él está. Él me guarda, Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi ayudador. Cuando creemos que se trata de Dios, y esto no es una repetición ni nada por el estilo, no crean, porque aquí se dice mucho se trata de Dios, porque se trata de Dios, porque no se trata de otra cosa. Y el creerle a Dios, cualquiera puede experimentar la grandeza, el poder de Dios operando a través de Cristo en su vida, porque Cristo no está allá, Cristo está dentro. Y como usted sabe que Cristo está dentro, Cristo trabaja desde adentro, y no importa todo lo que pueda pasar, el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Y termino ya, para terminar. Es necesario que todo aquel que le cree sepa que Dios es real, que Dios existe, que Dios no está apartado, que Dios te ayuda en todas las áreas, que la profesión que tú tengas, sea cual sea, Dios la conoce y allí Él te va a ayudar. Allí Dios va a obrar, ya sea lo que sea, hermano, porque Dios conoce todas las profesiones y en todas Dios interviene. Pastor, Dios es electricista, aunque usted no lo crea. Dios es médico. Dios también es
importa. Señor, tú eres mi sostén, tú eres mi ayuda, tú eres mi socorro. Y todas las cosas que van a suceder están bajo su control. Y a los jóvenes, sigan soñando, porque los sueños, si Dios está en ellos, ténganlo por seguro, que Él es quien te dará la respuesta a todas las cosas que tú estás necesitando. No importa la edad, no importa si son 70, 80, no importa. Allí Dios queda, allí Dios está. Gracias. Gracias a cada uno de los que hoy se hicieron presentes. Gracias a los que pudieron estar conectados también en el Facebook. Gracias porque sabemos que esta palabra es de Dios. Porque Dios obra a nuestro favor. Dios no necesita que nosotros le ayudemos ni que nosotros estemos hablando como que Dios no necesita que lo adulemos. Dios es Dios. Y Dios se place en ver hijos que quieran mostrarle a Él que el propósito inicial de la imagen y semejanza que Él dijo se cumpla cuando modelemos a Cristo.